Bueno, creo que nos hemos saludado. Tiene el micrófono, tiene el Ya, mío. ahora sí. Creo que nos hemos saludado, ¿verdad? No me acuerdo del nombre. Recording in progress. No me acuerdo del nombre de todas, pero feliz sábado. Un feliz sábado para cada una. Y vamos al estudio del primer capítulo del libro. La verdad es que el comienzo está bien interesante y yo pensé en varios puntos, en varias cosas. No sé cómo vamos a hacer la libreta y los apuntes de la libreta, pero yo ya hice mis apuntes de lo que me pareció más interesante. Posiblemente ustedes también hicieron así, ¿verdad? En este primer capítulo nos habla del origen, lo que en realidad lleva a ser el desarrollo de toda esta epístola, que es tan corta y es tan pequeña. Y comienza con el versículo 1. Se identifica el autor aquí. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. O sea, ¿qué aprendemos de este primer versículo? Lo primero que aprendemos es que quien lo escribió fue Santiago. La otra pregunta: ¿y quién fue Santiago? Ahí nos dio varias referencias bíblicas para que nosotros nos diéramos cuenta que Santiago fue uno de los hermanos de Jesús, uno de los discípulos. Y en las referencias bíblicas que nos dan, nos pudimos dar cuenta que Santiago se menciona en varias oportunidades con el apóstol Pablo, con Bernabé, en diferentes ocasiones, inclusive cuando Jesús resucitó y se le apareció a ciertas personas. A una de las que se le apareció fue a Santiago, ¿verdad? Entonces, identificamos fácilmente que él fue la persona que lo escribió. Y el hecho de que él se identifique como siervo de Dios y del Señor Jesucristo me hizo pensar mucho. ¿Saben por qué me hizo pensar? Porque hay algo que a mí en particular siempre me incomodaba un poquito. Y ya les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Cuando a uno, y quizás a ustedes también les pasó en algún momento, lo invitan para hacer una presentación o lo invitan para tener una meditación en la iglesia o en algún lugar, siempre dicen: ¿y cómo le presentamos? ¿Y qué decimos de usted? Entonces, parece que estuvieran esperando que uno dijera: yo estudié en tal parte, yo me gradué en tal parte, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Y todas esas cosas que humanamente la gente piensa que son pues logros, que son cosas que se han alcanzado en la vida y que eso lo identifica a uno. Pero en realidad yo me acordé con algo que decía una abuelita mía. Y digo una abuelita mía porque fue la segunda esposa de uno de mis abuelos. Ella decía: hay gente que va a la universidad, pero nunca la universidad le entra adentro para modificar su manera de ser y de actuar. ¿Qué quería decir ella con eso? Que no es que identifiquen a la persona con todos los títulos que pueda tener si la persona en realidad no tiene las cualidades para hacerse ganar el aprecio, el respeto, la consideración. Y cuando Santiago dice aquí que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, de una vez ya se va identificando. Él no está diciendo: yo soy hermano del que es el Jesús, yo estuve en esto, yo estuve en aquello, yo estuve... O sea, él no da ninguno de los logros, ninguna de las cosas que hizo, simplemente se identifica como un siervo. Ahora, pudimos encontrar ahí en el libro que la palabra dulos, que es la palabra siervo, es la que utiliza Santiago para identificarse a sí mismo.
Ahora, dense cuenta, yo lo anoté aquí. Un siervo no tiene voluntad propia. No, y si la tiene, no la puede ejercer, porque está sometido a la voluntad ¿de quién? De su amo. Tiene un dueño. Y lo que ese dueño diga, el siervo lo tiene que hacer, gústele o no le guste. Y se acabó. También anoté que en el libro nos dice que esa posición de siervo y esclavo, porque están las dos palabras juntas, esa posición de siervo y esclavo tiene otra situación que es bien importante, y es la obediencia. El esclavo tiene que obedecer a su amo. Está obligado a obedecer. Y en tercer lugar, el esclavo tiene que tener total lealtad con su amo. O sea, no puede hacer cosas aparte o por detrás o sin que él se entere. No, tiene que ser totalmente leal a su amo. Ninguna de estas tres, bueno, en realidad hay cuatro, porque también el libro habla de la humildad, la suficiente humildad para reconocer que hay una autoridad a la que uno se debe someter. Y en realidad, mire, vamos a ser sinceras en esta noche. No es fácil dejarse controlar por otras personas. No es fácil obedecer a lo que te dicen. No es fácil ser humilde. No es fácil ser leal. Pero todas esas cosas están involucradas, todas esas características están involucradas en la expresión de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice de Dios y del Señor Jesucristo? Porque él reconocía, y fíjate, al leer en la epístola de Juan, me di cuenta, en el estudio que estamos haciendo todos los días en el diario devocional, que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero llegó un momento en que Santiago se dio cuenta que ese hijo de María y José, humanamente hablando, era el Mesías esperado. Y porque era el Mesías, él sabía que era uno igual a Dios. Y ahora en este libro, él dice, ok, esto habla uno que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo viene a ser Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que para Santiago, el dedicar lo que va a dedicar de este libro, que el tema central es la fe. En todo momento vamos a estar viendo si las obras y la fe se coordinan, si están una en contra de la otra o cómo es el asunto. En ese tema central nos damos cuenta que Santiago nos llama a que nosotros pensemos si nosotros podemos identificarnos a nosotros mismos como siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Por eso hay una parte del capítulo que dice, ¿cómo te presentas tú? Cuando alguien te pide que te presentes, ¿cómo tú te presentas? ¿Sabes que en muchas de las reuniones que me tocaba tener con las esposas de pastores cuando estaba trabajando, una de las grandes quejas de las esposas de los pastores es que a nosotras nunca nos conocen por el nombre? Siempre es la esposa del fulano de tal, del pastor fulano de tal, ay, la esposa de este, del otro. Pero nosotras tenemos nombre, nosotras somos personas con un nombre propio. ¿Cómo te presentas? Te presentas como la hija de fulano de tal, la esposa de fulano de tal, la maestra tal, la doctora tal. Santiago se presentaba como un siervo de Jesucristo. ¿Cómo nos presentamos nosotros?
¿Cuál debe ser nuestra decisión al darnos cuenta de esta posición de ser siervo, de ser un esclavo, un doulos del Señor? ¿Cómo nos ubicamos nosotros en esa posición? Yo no sé cuántos años nosotras, cada una de nosotras que estamos aquí, tenemos militando en el Evangelio. Pero no importa los años que tengamos en la iglesia, si hayamos nacido en el Evangelio, o si llegamos hace 20, 30, 40, 50 años, quién sabe cuánto. ¿Cuántos de esos años en realidad nos hemos puesto a pensar que nosotras le debemos a Dios total obediencia, total lealtad, que debemos humillarnos delante de Él y que debemos servirle de corazón, hacer su voluntad y no la nuestra? Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque la vida cristiana nos lleva a nosotros en altas y bajas, y en algunas circunstancias estamos muy bien, muy eufóricas con el Señor, muy dedicadas a trabajar para el Señor, muy dedicadas a hacer todas las cosas que el Señor nos dice, y en otros momentos nos sentimos desanimadas o nos podemos llegar a sentir un poquito desilusionadas con algunas de las cosas que pasan y de los problemas que vemos. Pero si nosotros como Santiago estamos convencidas de que el Señor nos llama para que seamos sus siervas, para que nuestra voluntad esté todo el tiempo bajo el dominio de Dios, que nosotras estemos en total obediencia a Dios. Miren, obedecer es difícil. Enseñar a un niño a obedecer es difícil. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer las cosas como contraria a lo que es la voluntad de Dios. ¿Es o no es? Eso mismo lo dice la palabra. El apóstol Pablo lo dice en varias de sus escritos en la Biblia. La naturaleza del ser humano es ir en contra de Dios. Pero cuando eres un siervo de Dios, entonces tu obediencia a Dios te motiva a entregarle a Él todo tu ser. No quieres tener obediencia a las cosas del mundo. No quieres seguir con lo que los demás hacen. Tú quieres hacer lo que tu amo te dice que hagas. Hay una figura que el apóstol Pablo utiliza mucho, no Santiago, y me voy a salir un momentito de eso. El apóstol Pablo dice, nosotros somos esclavos del pecado, pero cuando venimos a ser libertados por el Señor, nosotros lo que hacemos es que cambiamos de dueño, cambiamos de amo. Ahora dejamos de obedecer al pecado y ahora vamos a obedecer al Señor. Estábamos antes atados al pecado, ahora nos vamos a amarrar a Jesús. Y esto es más o menos lo mismo que el apóstol Santiago dice aquí en este primer capítulo. Que oigamos el corazón de un siervo que se identifica con un siervo. Ya él no se pertenece a sí mismo, ya él no obedece los deseos suyos propios, ya él no está pensando en darle su lealtad a otra persona. No, su lealtad es total y completa a Jesús, al Maestro. Así que, ¿en qué se concluye o se puede resumir todo esto? En lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses, que es otra de las citas que tenemos aquí, Filipenses capítulo 2, me encanta esta porción de Filipenses, donde el apóstol dice en Filipenses 2, del 7, pero yo voy a leer desde el 6, 7 y 8, que dice
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, si algo podía Jesús argumentar, era, pues yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Pero él no se aferró, dice el apóstol Pablo, a eso. Por el contrario, se rebajó, y me gusta esta palabrita que dice en esta versión que yo tengo, voluntariamente. A él nadie lo obligó. Voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Por eso Santiago dice que él es un siervo. Inspirado en lo que Jesús hizo, Santiago se denomina a sí mismo también como un siervo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El que era Dios se hizo como tú y como yo. Y eso fue voluntario. El Padre no lo obligó. El Padre hubiera querido que él no lo hiciera, pero él se ofreció para hacerlo. Dice el versículo 8, y al manifestar como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, ¿qué palabras encontramos aquí que las repite Santiago en este primer capítulo? ¿Ya las encontraron? ¿Qué palabras? Bueno, la de siervo es una que la repite mucho. Ajá. Sí. Humildad, ¿verdad? Se humilló, se hizo obediente. Obediencia. Ajá. Y lealtad, la lealtad. Exacto. Ahí están las palabras que en este primer capítulo se destacan, ¿verdad? La obediencia incondicional, la lealtad solamente a Dios, la humildad de no pensar en sí mismo. Si Jesús hubiera pensado que él era el Hijo de Dios y que él iba a dejar todas las cosas maravillosas del cielo para venir aquí abajo a pagar una culpa que él no tenía, hubiera dicho, no, manden a otro. Pero ¿qué pasó? Él se humilló. Pensó, no, yo tengo que hacer esto. Así que él se humilló, dejó las glorias celestiales, los tronos celestiales, los dejó para venir aquí. Y en esa humillación, él nos dio a nosotros un ejemplo, porque lo llevó hasta la muerte. Y fíjate cuán humillante fue, que dice el apóstol Pablo, que qué tipo de muerte fue. ¿Qué dice el versículo 8 al final? Muerte de cruz. Muerte de cruz. La muerte más humillante que se podía tener, la forma más humillante de morir. Hasta allá llegó Jesús. Entonces el llamado para nosotras hoy es ser unas siervas de Dios. Siervas que le obedezcan, siervas que sean leales, siervas que sean humildes. Si queremos llamarnos esclavas, pues esclavas de Dios, obedientes a Dios, esclavizadas a Él, sirviéndole a Él, humilladas a Él. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra meta. Tenemos que para lograr eso, someternos solamente a la voluntad de Dios. Porque no es esto posible si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios. Hay demasiada arrogancia dentro de nosotros y necesitamos bajar y ver la forma como el Señor Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y decir, Señor, aquí yo estoy para servirte. Yo como Santiago quiero decirte, yo
y pon tu nombre. Allí lo decía en la parte final del libro, escribe tu nombre. Yo lo escribí, Evelyn, sierva de Jesucristo, obediente a Él, leal a Él, lista con humildad para servirle. Que Dios nos ayude, hermanas. Que Dios nos ayude en el transcurso de todo el estudio de esta lección, que por demás de ser sencilla, no deja de ser profunda para nuestra reflexión y para ayudarnos a tomar decisiones. Porque una cosa es leer por leer y otra cosa es leer, analizar, aplicar y compartir. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer todo eso mientras crecemos en el estudio de la epístola del apóstol Santiago. Que Dios